Su conferencia lleva como título una aproximación a los elementos del ceremonial litúrgico de la Iglesia Católica. Carmen, tienes la palabra y bienvenida. Muchísimas gracias, José Manuel, y también muchas gracias en primer lugar a Ana Cecilia por la invitación a poder participar en este tercer Congreso Internacional de Comunicación y Protocolo. Pues yo, como bien has dicho, soy la primera, pues yo ya empiezo, ¿no? Yo ya doy pie, así no perdemos el tiempo. Pues voy a compartir la pantalla para compartir la presentación que, como bien ha comentado José Manuel, mi presentación en este congreso lleva como título una aproximación a los elementos del ceremonial litúrgico de la Iglesia Católica. Actualmente, alrededor del 60% de la población de España y de Perú se identifican como católicos. Esto significa que su vida religiosa y espiritual, que en ocasiones lógicamente se combina con su vida social, gira en relación al rito litúrgico occidental de la Iglesia Católica. Esto, junto a que tanto Perú como España son países de tradición católica, creo que es motivo suficiente para que los que nos dedicamos a la investigación del protocolo y del ceremonial, pues dediquemos parte de nuestro tiempo al análisis del ceremonial litúrgico de la Iglesia Católica. Por eso, pues a continuación vamos a identificar cuáles son los elementos del ceremonial primarios que son la base de las diferentes celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica. Pero antes vamos a conocer a qué nos referimos con los elementos del ceremonial de la mano de María Teresa Otero Alvarado. A ver. Vale. Otero nos enseña que hay tres elementos constitutivos del ceremonial, que son el elemento espaciotemporal. ¿Dónde está el ahí está, mira. A ver, perdón, rogamos que apaguen los micrófonos, por favor. Vale, pues como estaba comentando, María Teresa Otero divide los elementos del ceremonial en tres grupos: el espaciotemporal, el personal y el normativo. En referencia al primer elemento, el espaciotemporal examina los materiales e inmateriales que otorgan las condiciones estéticas propias de cada ceremonia: decoración, iluminación, música, en definitiva, la escenografía y la ambientación de la ceremonia. El elemento personal hace referencia a la etiqueta y a los signos de identidad que individualizan y socializan a los participantes de un mismo acto. En esta ocasión, pues estamos hablando de la vestimenta, del comportamiento y de la gestualidad propia de la ceremonia en cuestión. Y el último elemento, el elemento normativo, es aquel que recoge los rasgos o las reglas o las normas de ordenación espacial y temporal aplicadas a la ceremonia. Conocida ya la información que abarca, por supuesto, a grandes rasgos, los diferentes elementos del ceremonial, pues vamos a pasar a conocer cuáles son esos elementos básicos del ceremonial litúrgico de la Iglesia. Y empezamos con el primer elemento, el elemento espacio-temporal, y en él vamos a hablar del templo, de la calle, del año litúrgico, de los colores de las celebraciones litúrgicas y de la música y de los perfumes. Estos últimos tienen un protagonismo especial en el ceremonial de la Iglesia Católica. El espacio en el que se desarrollan los actos religiosos son básicamente el templo y la calle. En relación a la calle podemos citar las procesiones, los vía crucis o las entradas episcopales. Y a continuación vamos a conocer cuáles son esos espacios, esas zonas que en líneas generales conforman un templo y que son el escenario de las celebraciones litúrgicas. El templo está compuesto
por el altar, por el presbiterio, por el sagrario o el tabernáculo, por el ambón, por la zona de fieles y la zona de la epístola y el evangelio. Y empezamos con el presbiterio. El presbiterio comprende el área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se accede a él. Es la zona donde el sacerdote ejerce su ministerio. Y el altar es la mesa donde se celebra el sacramento de la Eucaristía. El sagrario o tabernáculo es el lugar de mayor dignidad y honor del templo, ya que en él se conserva al Santísimo Sacramento. Y además, por tradición, siempre alumbra una luz permanentemente. El ambón es el lugar reservado para la lectura de la Biblia, del Salmo y del pregón pascual. Las bancadas son las que están situadas frente al altar y es, lógicamente, la zona de los fieles. Además, con el término epístola nos referimos al lado derecho del templo, siempre desde el punto de vista de los fieles mirando hacia el altar, y el lado izquierdo recibe el nombre de evangelio. Y en referencia a la decoración del altar hay que tener en cuenta varias cuestiones, pero yo en esta ocasión voy a destacar solo dos. La primera es que el ornato del altar no debe impedir a los fieles ver lo que se está celebrando en él. Y la segunda es que se puede adornar el altar con flores, pero siempre con moderación y evitando colocar esos arreglos florales pues sobre la mesa del altar. Su ubicación correcta es cerca del altar, como por ejemplo pueden ser a los pies. Y pasamos al siguiente elemento, al elemento del espacio temporal del año litúrgico. ¿Qué es el año litúrgico? Pues es la plasmación temporal en que la Iglesia Católica conmemora los misterios de Cristo, tal y como recoge el documento del Sacrosanto Concilio del Concilio Vaticano II. Pero en primer lugar, tenemos que, y en referencia al año litúrgico, hay que decir que el núcleo del año litúrgico es el domingo. Y en torno a él se establece esta estructura que es la que tenéis aquí en la diapositiva. Aquí empezamos con el Adviento, sigue la Navidad, Epifanía, primer tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés, segundo tiempo ordinario y la fiesta de Cristo Rey. El Adviento comprende los 4 domingos que preceden a la Navidad y de esta manera este tiempo es utilizado por el católico para prepararse en el recibimiento a Jesús. La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, como todo el mundo ya conoce, el 25 de diciembre. La Epifanía concluye el tiempo de Navidad y se sitúa en el domingo que cae entre el 2 y el 8 de enero. El primer tiempo ordinario comprende desde la Epifanía hasta el inicio de la Cuaresma. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y se prolonga 40 días, de ahí su nombre. La Semana Santa comienza el domingo de Ramos y finaliza el domingo de Resurrección. Seguidamente está la Pascua, que comprende el periodo que va desde el domingo de Resurrección hasta Pentecostés, que es la conmemoración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Tras la Pascua se inicia el segundo tiempo ordinario, que finaliza con la fiesta de Cristo Rey, y este es el último domingo del año litúrgico. Si antes hemos dicho y hemos enfatizado que el domingo es el núcleo del año litúrgico, existen unos determinados domingos que tienen precedencia sobre el resto, y estos domingos son los domingos de Adviento, de Cuaresma y de Pascua. Y al igual que existen fiestas en el año litúrgico que se celebran en el mismo tiempo, en la misma fecha todos los años, pues existen otras que cambian anualmente. Estas son el miércoles de ceniza, la Semana Santa, Pentecostés y Cristo Rey. ¿Este cambio a qué es debido? Pues a que su fecha se fija en relación al Jueves Santo, es decir, con la luna llena que se produce entre el mes de marzo y el mes de abril. Y a estas fiestas litúrgicas les corresponde pues su color oficial: el blanco, el rojo, verde, morado, rosa o el azul. El blanco, pues el blanco es el color empleado
en Pascua y Navidad, pero también se emplea en fiestas concretas, en fiestas solemnes, como puede ser la de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, en la fiesta de San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio, en las fiestas de San Juan Evangelista el 27 de diciembre o también el Día de la Conversión de San Pablo, que se celebra el 25 de enero. El rojo se emplea en las celebraciones de la Pasión del Señor, en Pentecostés y en las fiestas natalicias de los apóstoles y evangelistas, y también en la celebración de los santos mártires. Por su parte, el verde es el color que le corresponde al tiempo ordinario, tanto al primer tiempo como al segundo. El morado. Vale, pues el morado es el color empleado en los oficios del periodo de Adviento y de Cuaresma. También se destina a la misa de los difuntos, aunque en esta circunstancia puede ser sustituido por el negro, si así lo recoge la tradición de la localidad. El rosa es el color destinado al tercer domingo de Adviento, conocido como Gaudete, y al cuarto domingo de Cuaresma, conocido con el nombre de Laetare. Y el azul es el color propio de los oficios en honor a la Virgen, como puede ser la celebración de la Inmaculada Concepción. Este ya estamos en el último elemento espacio temporal, es el que hace referencia a la música y a los perfumes. En referencia a la música, el canto gregoriano es el propio de la liturgia romana. Sin embargo, la Constitución Sacrosanctum Concilium también permite que es aceptable cualquier tipo de género de música sacra, incluida la polifonía. Y en cuanto a los perfumes, pues se afirma que los olores también forman parte del ceremonial de las celebraciones religiosas, siendo el incienso uno de los olores pues, más característicos de estas ceremonias. El segundo elemento del ceremonial es el personal. Y aquí pues vamos a hablar del hábito eclesiástico, de las vestiduras litúrgicas y de las insignias litúrgicas. En referencia al hábito eclesiástico hay que indicar que el principal es la sotana, que es, cuya finalidad es explicada en el artículo 61 del Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. En este párrafo es de destacar que marca ese objetivo, esa finalidad, de como estaba también comentando Enrique, que yo lo he unido con esa uniformidad que podríamos hablar, y su finalidad es simplemente identificar visualmente al sacerdote. En cuanto al color del hábito talar, pues este varía según el oficio del ministro. Para los sacerdotes y clérigos inferiores, pues es el color negro. Para los obispos es el color morado. La sotana de los cardenales es el color rojo púrpura y la del Papa es el blanco. La vestidura sagrada, por su parte, tenemos que tener en cuenta que es el signo del servicio propio de cada ministro y su variedad está en relación directa, lógicamente, con las diferentes funciones que el ministro tiene que ejercer. En relación a estas funciones, pues las vestiduras litúrgicas se clasifican en interiores y en exteriores. En esta presentación voy a hacer una breve introducción de las interiores como el amito, el alba, el cíngulo, que es el que ciñe el alba, el roquete y la sobrepelliz, y las exteriores, la casulla, la dalmática, la tunicela y la capa pluvial. En primer lugar, hablamos del alba, que es la vestidura sagrada de los ministros ordenados, y se trata de una túnica blanca que se ata a la cintura con el cíngulo. El amito se emplea cuando ese alba pues, no cubre la ropa que se queda fuera del alba alrededor del cuello. Se trata de un lienzo de tela blanca con una cruz bordada a la espalda. La sobrepelliz es un alba, simplemente que esta está recortada a la altura de las rodillas. Sus mangas son anchas y se coloca sobre la sotana. Es la vestidura interior propia pues, para celebraciones como, por ejemplo, el sacramento del bautismo o del matrimonio. El roquete es otra vestidura que es muy parecida a la sobrepelliz, pero sus mangas son más estrechas. La casulla, también conocida con el término planeta, es la vestidura exterior propia del sacerdote celebrante de la misa. La casulla se coloca sobre el alba
y, como se puede comprobar, se coloca como si fuera un manto. La dalmática es parecida también a la casulla, pero con mangas. Su uso también está destinado para las misas solemnes y para las procesiones, aunque estas procesiones no tienen que ser de carácter penitencial. Si son de carácter penitencial, no se usa la dalmática. La capa pluvial se reserva para las procesiones, para las bendiciones del Santísimo o también para la aspersión con el agua bendita. Y la última vestidura que citamos es la tunicela, que es una mezcla entre túnica y dalmática, y su uso tradicional es sobre todo en las procesiones. El último elemento personal es el relacionado con las insignias litúrgicas, y estas, pues al igual que las vestiduras, se dividen en dos grupos, en este caso insignias mayores e insignias menores. En las mayores vamos a hablar del manípulo, la estola, el palio y el humeral, y de las menores la mitra, el báculo, el anillo y la cruz pectoral. El manípulo es un paño que está bordado con 3 cruces en los extremos y en el centro, que se lleva en el brazo izquierdo durante la celebración eucarística. La estola se trata, pues, de una banda ancha en los extremos y más estrecha en el centro. Se lleva alrededor del cuello y se usa para administrar los sacramentos, y también se puede usar en las procesiones. Esta estola tiene 2 maneras diferentes de colocarse, dependiendo del grado de la persona que lo porta. Si se trata de un sacerdote y un ministro ya sagrado, pues la estola se lleva alrededor del cuello, pendiendo los extremos ante el pecho. Si es un diácono, pues la estola se colocará en el hombro izquierdo y cruzará el pecho hasta llegar al lado derecho del tronco. El palio es la insignia mayor por excelencia del oficio pontifical. Se trata de una faja blanca de lana adornada con 6 cruces y que se coloca por encima de los hombros. El humeral, o también conocido como velo humeral, es un paño blanco empleado en funciones sagradas, como por ejemplo el Corpus Christi. Su uso es para que el ministro que sostiene el Santísimo Sacramento, pues, cubra sus manos con el velo humeral y no lo toque directamente con las manos desnudas. La mitra es la insignia menor propia de los obispos y cardenales desde el siglo X. La mitra está formada por 2 piezas que terminan en ápice, y en la parte posterior penden 2 cintas o ínfulas que están unidas lógicamente a los ápices. La mitra se usa, por ejemplo, pues durante las celebraciones litúrgicas la usa el obispo, pues cuando está sentado o cuando se dirige al pueblo durante la homilía. El báculo es el distintivo episcopal que el obispo recibe el día de su ordenación para usarlo en su diócesis, en su territorio. El báculo episcopal termina en curva y siempre la curvatura debe ir dirigida hacia el pueblo. Y al Papa también, como obispo de Roma que es, pues le corresponde el báculo, pero el báculo del Papa termina en cruz. El anillo es el símbolo de fe y de unión con la Iglesia y debe llevarlo siempre el obispo. Y en cuanto a la cruz pectoral, pues esta la visten los obispos, los arzobispos, los cardenales, y la cruz siempre se llevará debajo de las vestiduras como la casulla, la dalmática y la capa pluvial. Y ya llegamos al último elemento del ceremonial, que es el elemento normativo, que recordemos que es aquellas normas que hacen referencia a la ordenación espacial y temporal que se aplican a las diferentes ceremonias. Y estas, lógicamente, se encuentran en numerosos volúmenes, en numerosos documentos, como por ejemplo el ceremonial de los obispos, la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, el Misal de los Romanos o la Liturgia de las Horas. Lógicamente, estos son algunos nombres, hay infinidad. Pero sí que me voy a destacar 4 elementos normativos, 4 normas que son las que creo que más directamente tenemos relación nosotros cuando nos movemos en el ámbito del protocolo y el ceremonial, cuando unimos lo que es el ámbito religioso, los oficios, con nuestra
con nuestro ámbito social. La primera es que la presidencia en las celebraciones litúrgicas corresponde al ministro sagrado siempre, salvo cuando se está celebrando el sacramento del matrimonio, que en esta ocasión son los contrayentes los que presiden. Si el jefe del Estado asiste a un oficio de manera oficial, no privada, o sea, asiste a cargo de su rango, será recibido por el obispo de la diócesis en la que se encuentren. Si la autoridad oficial es católica, se le puede ofrecer agua bendita y el prelado, que lo va a acompañar hasta el sitio que tiene que ocupar en el templo, pues se situará a su izquierda y le acompañará hasta su sitio. Lógicamente, estos sitios siempre tienen que estar fuera del presbiterio, que recordemos que es la zona exclusiva para los ministros. La penúltima norma que destaco es en la toma de posesión del obispo, en la que éste es recibido en la puerta de la catedral por la primera dignidad del capítulo o por el rector de dicha catedral. Y la última norma es que el obispo puede usar su báculo dentro y fuera de su propia diócesis, aunque eso sí, se la utiliza en una diócesis que no es la suya, tiene que tener el consentimiento del obispo, que sí es el titular de esa diócesis. Y con esto termino esta presentación. Es como el título de la ponencia, es una aproximación a los elementos del ceremonial litúrgico de la Iglesia Católica, y he querido marcar su importancia porque creo que todavía en el siglo XXI este ceremonial o estos elementos tienen su importancia y las tenemos que conocer, sobre todo por una de las frases que dijo San Juan Pablo II en un momento dado de la importancia de la vida litúrgica, y su frase fue la siguiente: la vida litúrgica de la Iglesia asume una dimensión cósmica y universal, marcando de modo profundo el tiempo y el espacio del hombre. Es decir, queramos o no queramos, participamos activamente de ese ceremonial y nos ocupa, como dice, espacial y temporalmente. Muchas gracias.